Cuando Abraham, ya de avanzada edad, ¿no? Nos dice allí, podemos ver en Génesis 21, Génesis 22 y los capítulos anteriores, usted puede ir leyendo el contexto. Es bueno siempre leer el contexto cuando vamos a la palabra del Señor, no sacar así un versículo por sacar. Dijo un profesor que me enseñó hace más de 22 años por ahí, año 96, dijo una vez: un versículo fuera de un contexto es un pretexto. Y me quedó, mire, después de tantos años, como uno se acuerda de esas cosas que enseñan, que marcan, ¿no? Si un versículo fuera del contexto de lo que viene hablando es un pretexto. Es un pretexto para hablar algo que por ahí no está ahí en el contexto. Por eso usted tiene que leer el contexto del versículo, del capítulo entero. ¿Qué viene hablando? ¿Cómo viene hablando? ¿Qué forma usa? ¿Qué palabras? Y ahí usted va a darse cuenta que ese versículo tiene que estar en el contexto de lo que usted viene leyendo. ¿Amén? Así se aprende. Pero cuando se saca del contexto se usa ese versículo para hablar otra cosa y no viene hablando de eso el escritor. Entonces cuando leemos capítulo 20, 21, 22 de Génesis ahí, vemos que Abraham, un hombre de avanzada edad, y su esposa Sara, una mujer también de avanzada edad, pero el tema es que Sara fue siempre estéril. Y el Señor le promete a Abraham que le va a dar un hijo, el hijo de la promesa, el Isaac, el hijo de la promesa. Entonces Sara un poco que cuando se entera de esto, dice, se ríe, ¿no? Como que dice, pero no puede pasar esto, no puede ser. Si Dios sabe que yo nunca pude, ni siquiera cuando estaba en edad de tener, menos ahora que tengo avanzada edad y mi esposo también, o sea, es imposible que pase esto. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es así. Cuando el hombre dice no, o no se puede, o muchas veces, pues sin querer, los doctores dicen, no hay más para usted, no se puede hacer nada. Ahí es donde la fe entra en acción. Amén. El que tiene fe cree que el Señor puede hacer algo, aunque nosotros aquí en la tierra no podamos hacer nada. A veces sí, otras veces no. Dios es soberano. Amén. Entonces, el versículo 22, el capítulo 22, a mí me gusta, tengo yo aquí desde del 14 en adelante, del 12, perdón, en adelante, pero en realidad el versículo 8 del capítulo 22 dice, y respondió Abraham, o sea, porque el hijo le pregunta, Isaac, padre, ¿dónde está el holocausto? Tenemos todo, pero no, ¿dónde está el corderito para el holocausto? ¿Dónde está? Y le dice a Abraham, versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. No dice que Dios le va a proveer a él. ¿Se dio cuenta de eso? El hebreo es mejor todavía cuando uno lo lee. Dios se proveerá para sí, no para Abraham, para él. Se lo leo de nuevo, mire. Ahí está. Dios se proveerá, versículo 8, de cordero para el holocausto, porque el holocausto era para Dios, no era para Abraham. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Eso es lo que dice Abraham. El hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde, Dios se proveerá para él. Ahí ya empezamos distinto, ¿no? Un sermón de prosperidad es este, mire. Pero no como el que usted escucha hoy en día. Que Dios lo va a hacer rico. Dios no lo va a hacer rico. Y si lo hace rico, espero que no se aparte de Dios porque pierde todo. Pierde todo si usted se aparta por el dinero. Mejor que no tenga tanto. Y tema a Dios. Versículo 12. ¿Qué dice ahora el versículo 12? El mismo capítulo. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero, o el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Ahí aparece uno de los nombres de Dios, que es el que Abraham revela allí, uno de los nombres, el Dios proveedor. Pero el Dios proveedor no solamente se relaciona con proveer para ti, no es solamente eso, como se enseña una parte nada más del nombre de Dios. Jehová proveerá, o Jehová Shireh, no solamente es un nombre que se relaciona con el proveer algo en una necesidad para ti, no solo es capaz de cubrir una necesidad inmediata que tú tienes. Jehová Shireh es mucho más profundo, es un nombre mucho más profundo, mucho más amplio que solamente una situación económica. Eso sería un porcentaje pequeño. ¿Sabe cuál es el porcentaje mayor de Jehová Shireh? Es que Dios es proveedor cuando usted es probado por el Señor. Dios suple tu necesidad. Pero hay algo más hermoso en el nombre de Jehová Shireh. Algo más profundo. Jehová Shireh está relacionado con un Dios que da y que prueba. Con un Dios que da, que provee, pero con un Dios que prueba nuestras vidas. Está relacionado con un Dios que hace cosas imposibles. Claro que sí, ahí lo vimos, recién lo leímos. Fíjate qué imposible era para Abraham tener un hijo. Y claro, Abraham era un hombre de fe. Sin embargo, era un hombre y Sara una mujer como nosotros lo somos, normales, humanos, que un día dijeron, no sé, Dios estaba tardando en su promesa. Y por ahí Sara le dijo, y yo te dije, viste que me reí cuando dijiste que Dios nos iba a dar un hijo, pero mira, ahí está la sierva. Quizás tengamos que ayudar a Dios. Quizás Dios lo quiera hacer así. ¿Y qué pasó? Trajo serios problemas el ayudar a Dios, ¿no? Lo ayudaron a Dios y hasta hoy en día hay conflicto allí en Medio Oriente por esa ayudita que le dieron. Por no confiar que Dios podía hacer un milagro. Dios no solamente algo que te da una palabra y tú tienes que ver humanamente cómo arreglarlo. Cuando Dios es Dios proveedor, no hay nada que tú puedas hacer. Dios lo hace. Porque Él es el que hace el milagro. Porque Él es el que tiene el poder para hacerlo. No ayudemos nosotros al Señor. Si Dios cierra una puerta, no la abras. Y si Dios la abre, no la cierres. Pero cuando Dios abre una puerta, la abre de par en par. Y cuando no, cierra los cielos, manténgase en oración, en búsqueda, en clamor, en arrepentimiento, porque esa puerta no se abre a menos que Dios la abra. A menos que Dios haga el milagro. Amén. Aún así, Dios le dio su promesa. ¿Cuánto tardó? 25 años por lo menos tardó el Señor. Milagrosamente le dio a su hijo, el hijo de la promesa. Pero un día lo saca fuera en el capítulo 15 de Génesis y le dice, ve las estrellas. Y ahí le da la palabra esa tremenda. Mira, así va a ser tu descendencia. Puedes contar la arena del mar. Bueno, así será tu descendencia, Abraham. Mire qué palabra que el Señor le da allí acerca de su descendencia. Y claro, Abraham le creyó a Dios esa palabra, tremenda palabra que le dio el Señor. Y había llegado su bendición a su casa. Dios le da esa promesa. Dios hace un pacto con Abraham. No hace Abraham un pacto con Dios. No vemos eso en la Biblia. Y llegó esa bendición a la casa, ese arreglo, ese convenio que tuvo que ver fue sellado con un sacrificio. Ese pacto, ¿qué significa? Que Dios se compromete a cumplirlo, compromete su trono a cumplirlo. Entonces Dios promete, tú le tienes que creer al Señor. Dios promete y da promesas para tu vida. Tú le tienes que creer a esas promesas. Pero ¿sabe qué viene después? Dios prueba esas promesas. Dios prueba tu vida. Tiene que probarla. Tiene que probarnos Dios. Y esta es yo sé que es difícil comprender esto. Aún nuestro Señor Jesucristo fue probado. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Ahí la palabra es probado. Para ver realmente quién Él era. Si iba o no a cumplir con el mandamiento de su Padre. Hasta Él fue probado. Imagínense nosotros. Y Génesis 22:1 dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Lo probó. ¿Qué le dio? Mira, lo sacó afuera, le mostró la arena, le mostró las estrellas. Mire, ¿quién no quisiera eso, no? ¡Wow! Que Dios le dé una palabra así, ¿no? Qué hermoso, ¿no?
Y así será tu descendencia. Se lo dijo un hombre anciano con una esposa que era estéril, fue siempre estéril. Imagínense. Y Abraham creyó. Un hombre de fe, ¿no? Qué hermoso. Y le fue y le contó a su esposa. Y hizo un pacto. Hizo Dios un pacto con él. Wow, ¿quién pudiera no estar ahí? Que Dios haga un pacto contigo. Te elija a ti. Wow, ¿no? Qué hermoso, qué bendición. Estaba en su casa contándole a su esposa y ofrecimos, ahí hicimos un pacto, un arreglo con Dios. Y me mostró las estrellas. Y ese hombre no habrá dormido por muchas noches. No habrá dormido. A mí me dijeron de predicar una vez y estuve 7 días sin dormir. La primera vez que prediqué tenía, no sé, no está mi esposa, no quiero decir la edad, pero era jovencito, no tenía ni 20 años quizás. Y no pude dormir por 7 días. Imagínense si uno ve esto, que le pase esto. ¡Ah! Tremendo, ¿no? Mientras estaba disfrutando de eso, capítulo 22, versículo 1, y aconteció después de estas cosas, ¿qué cosas? Que le mostró la arena, le mostró la estrella, hizo un pacto, sacrificio, sellaron el pacto. Después de eso, Dios probó a Abraham. Ah, ¿cómo, pastor? Sí, y ahí está versículo 1 del capítulo 22. Y le dijo, Abraham, mire, le hablaba audiblemente. Y claro, y él respondió, heme aquí, Señor. Significa, estoy dispuesto, Señor, a hacer a lo que sea. Así como Pedro también. Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Señor, heme aquí. Mira, cuando Dios prueba a un cristiano, a un creyente, porque usted no se puede comparar con alguien que no es creyente, ese no es probado. Es probado el que camina con Dios. Pero uno es probado para que salgas vencedor, no para que caigas, no para que te duela en el momento. No. Tú eres probado para que salgas vencedor. Es para que eches mejores raíces en Cristo. Sos probado para que tu raíz esté más profunda con Dios. ¿Por qué viene la prueba? Viene la prueba porque necesitas tú saber qué hay en tu corazón. Señor, estoy dispuesto a morir, quiero ser un mártir. Y ahí viene la prueba, a ver si es verdad. ¿Sí quieres ser un mártir? Vete a Corea del Norte, te dice el Señor, de misionero. Ah, no, yo quiero ser un mártir. Yo les predico a los coreanos del norte aquí, Señor, los que trabajan ahí en... No. Es para que madures en el Señor. Las pruebas que Dios manda. O sea, ¿por qué Dios te prueba a veces? Es para que madures, porque necesitas subir un peldaño en las cosas del Señor. Viene la prueba para madurar en las cosas de Dios. Es para que sepas cuánto amas a Dios, porque si no prueba a Dios tu corazón, tú no sabes. Mira, Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Y te llevé al desierto, ¿no? Dice Deuteronomio 8. Y te hice tener hambre y te probé. Pero te sustenté. No te llevé para que mueras, te llevé para que te limpies. Eso sería la traducción. Para que dejes Egipto en el desierto, pero no lo dejaron. Para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de seguir al Señor. Ahí está. Porque ellos pidieron libertad. Por 400 años clamaron a Dios y Dios los escuchó. Pero no es solamente que salgan de ahí, de Egipto. Era que Dios los quería transformar, los quería limpiar, los quería llevar a esa tierra. Y esa generación no llegó por la dureza de su corazón. Llegó la segunda generación. Es para llevarte a un nivel más alto de relación con Dios. De a oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, dijo Job, ¿no? Predicamos el domingo pasado. ¿Qué significaba? Que necesitaba pasar por una prueba para no solamente escucharlo Dios de a oídas, como a veces decimos, mi papá o mi mamá o mi tío o mi tía, ellos oran, pero yo no oro. Lo escuchás de oídas entonces. De a oídas sabes que hay un Dios, pero tus ojos no ven al Señor. Por eso Dios, ¿cómo hace Dios? Te necesita llevar ahí. Y pasa por ese proceso. Nunca sabrás la profundidad de la relación que tienes con Dios hasta que seas probado por Dios. Nunca sabrás cuánto amas. Estamos ahí cantamos, ay, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida. Cantamos en el Espíritu muchas veces, ¿no? Ahí en el banco.
Señor, te doy mi corazón, te entrego todo. Y cuando llega la ofrenda uno dice, casi todo. Pero bueno, lo canto. Te entrego todo, Señor. Y viene la prueba y uno dice, no le entregué nada, me parece. O le entregué un poquito todavía, ¿no? Ahí se ve. Nunca sabrás la profundidad en la relación con Dios hasta que seas probado. Las pruebas, las tormentas, siempre vienen, y yo he visto esto, siempre vienen después de una gran victoria o antes de un milagro. Después de una gran victoria, después de un gran servicio, después de ver la tangible ahí la presencia del Señor, viene el lunes. Ahí vienen también las pruebas. Dios permite esas cosas. Pero siempre después de una gran victoria viene eso. O antes de un milagro, de una respuesta de Dios, hay resistencia. ¿Le ha pasado? Hay resistencia. Pues Dios va a hacer algo. Hay resistencia. Uno tiene que doblegarse en oración. Ahí. Luchar. ¿Qué pasó con los discípulos? Habían tenido una experiencia ahí tremenda, ¿no? Había Jesús multiplicado los panes y los peces. Un milagro extraordinario. Le habían dado de comer a miles y miles. Con lo que ese niño había allí ofrecido, ¿no? Pero después, ¿qué le dijo el Señor? Vayan al otro lado, ¿no? Y allí podemos ver cómo se levanta esa tormenta, pero podemos ver cómo Jesús vino caminando allí, ¿no? Sobre las aguas. Y ahí es donde Pedro le dice, Señor, yo también quiero, ¿no? Y ven. Y ahí, mirando a la tormenta, ¿qué pasó con Pedro? Se estaba ahogando, ¿no? Y el Señor lo tuvo que rescatar. Sin embargo, eso fue después de un gran milagro, fíjese. Necesitó Dios mantener a los discípulos en prueba y en milagros, prodigios, pero pruebas. Jesús venía así, hizo un milagro allá y lo buscaban para matarlo. Empezó su ministerio, o vamos a decir antes de empezar su ministerio, ya lo querían tirar al despeñadero. Mire cómo empezó su ministerio, ¿no? Que lo quisieron tirar y lo quisieron matar cuando leyó el rollo de Isaías. Qué bienvenida, ¿no? Qué bienvenida al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo fue su vida, cómo tuvo que escapar muchas veces, esconderse, encerrarse a orar. Venía de milagros a pruebas. Parece que esa era la fórmula de la victoria de él. Pablo venía igual, los apóstoles vinieron igual, los discípulos. Se ve que es la forma en que tú vas a crecer y vas a prosperar en el Señor. Y vas a madurar en las cosas del Señor. La prueba te muestra la realidad de tu fe. ¿Quieres saber cuánta fe tienes? No la midas en tiempos buenos. No la midas en los mejores momentos de tu vida. Ahí vas a salir, tengo una fe tremenda. Fui a orar por alguien y lo levanté, pastor, oré por... Gloria a Dios, me está yendo todo bien. Bueno, pero no mida en ese tiempo su fe. Mídala en tiempos difíciles. Ahí está la verdadera fe. Porque fíjate que uno dice, no, pero yo tengo fe, yo asisto todos los domingos a la iglesia. Y está bien, uno tiene que congregarse, no dejar de congregarse, dice la palabra de Dios, como algunos tienen esa costumbre, ¿no? Pero la fe no se mide en cuanto vengo, la fe se mide día a día en cuanto busco al Señor, en cuanto me acerco al Señor. Momento a momento se mide la fe, no solamente se mide en asistencia, sino en asistencia en la presencia de Dios. Porque uno puede estar en la iglesia y no estar, tener su mente en otro lado. Ah, pero asistí. Pero ¿está aquí? ¿Está aquí tu mente, tu corazón están aquí? Si están aquí, gloria a Dios, eso es fe. Fe es adorar en medio de las pruebas, no solamente los domingos. ¿Es bueno adorar los domingos? Claro que es buenísimo. Pero no es eso solamente adorar. Uno adora en cada momento, en cada tiempo. Una de las mejores alabanzas que uno puede escuchar. Bueno, no me gusta ponerle mejores o peores, no, todas son hermosas, ¿no? Pero hay una que marcó la vida de miles y millones de creyentes, que es la alabanza Alaba a Dios. ¿La conoce? Esa alabanza fue escrita en un momento crítico de esa persona, en uno de los momentos más difíciles, donde había tenido una pérdida muy grande esa persona. En ese lugar donde él perdió. ¿Sabe qué escribió? Esa alabanza.
que dice, Dios no rechaza oración, oración es alimento, ¿no dice así? Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Y ahí dice, oh alaba, simplemente alaba. ¿Está llorando? Dice, en la prueba, alaba. ¿Está sufriendo? Alaba. No importa, dice Él, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Pero fíjate que Él empieza, la alabanza esta empieza bien bajo, ¿no? Bien dolido, escribe, en la situación que vive. Y después ya sube esa alabanza, ¿o no? Sube esa alabanza. Porque dice, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Y Él es el que va al frente abriendo. Ya ahí cambió, hermano. Uno empieza ahí abajo a adorar, ¿no? En los momentos difíciles. Y ya después Dios le va dando autoridad para cantar. Lo va levantando en la oración. Fe es darle a Dios lo que es de Él, como hizo Abraham. Eso es fe. Darle a Dios lo que es de Él sin reproches, sin excusas. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, vivo. ¿Qué significa? Que, claro, nosotros estamos viviendo, no nos morimos todavía, pero tenemos que vivir como si estuviéramos sacrificándonos al Señor. Dice, ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, ese es el culto. Ese es el culto, esa es la alabanza. Ese es el asistir. Eso es congregar, dice Pablo. Wow, ¿no? Eso es adorar. Que tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Está fuerte? Está fuerte. Entonces nosotros decimos, amamos a Dios. Sí, yo lo amo al Señor. Yo amo al Señor, pero no estoy dispuesto a sacrificar a Isaac, pero lo amo. O sea que Abraham le dijo, tienes que ofrecerme a tu hijo. Mire qué fuerte, mire si a usted le pasa esto. Si no, me pasa a mí, es tremendo, ¿no? Dice que bien de mañana se levantó, bien temprano, despertó a todos, al niño, a todos. Vámonos, hagamos esto rápido porque no hay que tardarse. Estaba listo para ir, porque tenía fe. Capítulo 22, 1 al 3 leímos, y aconteció después esta cosa que probó Dios a Abraham y le dijo, heme aquí. Y dijo, ahora toma tu único hijo, Isaac, a quien amas. Ese a quien amas significa que tenía un amor demasiado, ¿no? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y a veces uno está orando y Dios no, esto no puede ser de Dios. ¿No le ha pasado? No, esto lo reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí está, no se va, ¿viste? ¿Te ha pasado eso? Porque es de Dios. No, esto no puede ser de Dios. Este diablo inmundo, lo ato y lo echo afuera. Y uno más que lo ate y lo ate y lo ate, ahí está. Y Abraham supo escuchar la voz de Dios, obedeció, no se tardó. Eso es fe. ¿Quieres saber qué es fe? Mire, fe es escuchar, obedecer y entregar. La fe se reduce en 3 palabras. Escuchar a Dios, obedecer a Dios y entregar al Señor. Eso lo quiso Abraham, por eso es el padre de la fe. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque yo quisiera que en este día alguien me ayude con algo. Vamos a llamarlo Daniel. Daniel, vení, no tenés que subir. Puedes quedarte acá. Te voy a hacer una pregunta doble, digamos. Vamos a hacer de cuenta que tú eres Abraham. Si querés venir un poquito más acá por si la cámara no te toma. Vamos a hacer cuenta que tú eres Abraham. Estamos viviendo en la época de Abraham, no ahora. Y Dios te dice tenés que entregar a Isaac. Fuerte, ¿no? Ahora, las 2 cosas que te voy a preguntar son fuertes, las 2. Sin embargo, quiero que me digas cuál es más fuerte. ¿Cuál sería más fuerte para ti hacer? ¿Cuál sería más fuerte para ti hacer?
Que tú entregues a Isaac en el monte Moriah, pongas la leña, prepares todo, lo pongas ahí al niño. O que Dios se lo lleve al niño antes que tú lo tengas que ofrecer. ¿Qué es más fuerte para ti? Entregarlo en la leña. Sí. Entregarlo más fuerte. O sea, es más fuerte entregarlo que las dos cosas son fuertes, que se lo lleve el Señor o que lo entregues. Pero la más fuerte es entregarlo. Gracias. Y no es que lo arreglamos esto, ¿eh? Esto está hecho así, se me ocurrió ahora, ¿no? Qué interesante, porque si el Señor lo quería, se lo hubiera llevado, ¿no? ¿Qué le parece? Pero el Señor le dijo a Abraham, tenés que entregarlo tú. Abraham hubiera dicho, hubiera preferido que se lo lleve ya al Señor, aunque sé que lo puede resucitar, ¿no? Y fíjese qué poderoso que es el nombre de Jehová Jireh, ¿no? Y tiene que ver con esto que le estoy hablando, ¿no? La única forma de comprobar que Abraham amaba a Dios era ofreciendo a su hijo. Primero en su corazón, ¿no? Porque Abraham, si salió así, es porque lo entregó. Ya lo había entregado, acá. Y como lo había entregado acá, ¿qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe. Y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, o sea, su hijo Isaac, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Esa es la primera vez en la Biblia que vemos el sentido de resucitación, por decirse, de resurrección, perdón. No habíamos visto hasta Génesis 22 que se hable de resurrección. Abraham fue el primero que tenía en su mente, en su corazón, el sentido de resurrección. Porque mire qué tremendo, hermano. Mire si no conocía a Dios, Abraham. Que dijo, aún claro, ese dijo la promesa. Esa era lo que pasaba en la mente de un hombre así. Mire, yo le voy a decir lo que pasaba. Cuando Dios le habló esa noche, ¿sabe qué? Él capaz que ni durmió. ¿Y sabe qué pensaba? Él decía, es que la promesa está en Isaac y Dios no es hombre para incumplirla. Así que Dios tiene que cumplir la promesa porque hicimos un pacto hace un par de minutos atrás. Él selló este pacto, que en Isaac iba a ser mi descendencia. Entonces si ahora me lo pide y yo lo entrego, entonces Él es poderoso para resucitarlo, dijo. ¡Wow! ¿No? Él fue probado en su fidelidad al Señor. En su fidelidad. Él fue probado allí. Entonces, esto tiene que ver con la provisión de Dios para tu vida. Jehová Jireh tiene que ver con la provisión de Dios para tu vida. ¿Y qué pensamos nosotros? Bueno, Dios no necesita dinero, ¿no? Ya lo sabemos. Es que no estamos dando por necesidad. O sea, Dios no necesitaba a Isaac. No se lo dio a Abraham para sacárselo. Se lo dio, pero después lo probó a Abraham para ver qué había en su corazón. Y así pasa con nosotros. Dios no necesita dinero. Tú necesitas darlo. No, pero es mi dinero. Es que no es suyo, es de Dios. Todo lo que usted tiene acá, nada es nuestro. A ver, ¿quién se va a llevar algo al cielo cuando se muera? Entonces no es suyo. Usted es un administrador de lo que tiene. Pero yo trabajé, me maté trabajando para obtener esto. Está bien, pero Dios le dio trabajo. Dios le dio salud. Dios le dio bendición para que usted lo tenga, pero en realidad no se lleva nada. Si se llevase algo es suyo. Entonces, ¿qué es lo que Dios trató con Abraham? Lo que había en su corazón. Lo amaba demasiado y necesitaba soltarlo. Pero primero lo soltó en su corazón. Y después, como lo soltó en su corazón, después no fue un problema llevarlo al altar, a Isaac.
Esta aplicación es simbólico para nosotros, por supuesto que no es algo, es simbólico, pero a la vez es profundo, ¿no? Muy profundo, ¿no? Porque Dios le dijo a Abraham que rindiera lo que más amaba. Y si nosotros no estamos dispuestos a darle a Dios lo que es de Dios, ¿sabe qué sucede? No nos entregamos todavía a Dios. No nos entregamos. Si decimos que amamos a Dios, pero no podemos entregarle a Dios lo que es de Él, entonces no le amamos. Por eso Dios probó a Abraham, porque Dios quería saber si realmente Dios lo amaba, si Él lo amaba a Dios. ¿Qué ocupa más lugar en tu corazón? Que tú digas, hay algo que ocupa. Bueno, eso te va a pedir el Señor alguna vez. No te va a pedir lo que no te cueste entregar. ¿Sabe qué te va a pedir? Lo que te cueste entregar. Y no es por malo, no, es por bueno, que es Dios. Porque sabe que no puede haber otro Dios en nuestro corazón. Y a veces, ¿sabe qué? El dinero es un Dios. Oh, sí. Es un Dios para nosotros, lamentablemente. No el dinero, el amor al dinero. El dinero no es malo, es el amor excesivo al dinero. El otro día hablábamos con Chuy y yo le decía, por otro motivo de otra persona que no es de acá, de Huntsville, ¿no? ¿De qué nos sirve afanarnos toda la vida? ¿Sí? ¿De qué le sirve al ser humano afanarse? Obtener, afanarse, cuando llega un día que tiene los días contados en su vida. Y se choca con la realidad de la muerte, por así decirlo. Fíjese, usted y yo somos hombres y mujeres de proceso. Vamos a dejar algo, le aseguro que vamos a dejar algo. Quizás no propiedades o cuentas en el banco, no. Pero vamos a dejar algo, una herencia en la familia, en los hijos, una enseñanza, una herencia, un valor que no se compara con el dinero, como muchos padres de ustedes son, como la mamá de Chuy que fue. Dejó una herencia incorruptible por su vida, por su testimonio. Errores todos tenemos, pero dejó un legado. ¿Me entiende eso? Que todavía oraciones de personas que hoy no están, todavía se van a seguir cumpliendo, porque son oraciones para la generación que dejaron. Esos entendieron lo que es el legado y el proceso de Dios. ¿Quiénes son recordados? Los que dejan un proceso, ¿me entiendes? Los que dejan un ejemplo, esos son recordados. Los otros pasaron por la vida, se llenaron de dinero y un día se fueron. Y no dejaron nada. No dejaron nada, ni una enseñanza, ni un versículo, ni una oración. No dejaron nada. No dejaron nada, perdón que lo diga así. O dejaron huellas que mejor no hubieran dejado. O hay gente que pasa por tu vida y deja huellas pisadas que mejor no hubiera convenido que pisen. ¿Qué dejó esa persona? No, me dejó dolor, me dejó pastor, me dejó un sabor amargo en la vida. No dejó nada. Pero otro dice, no, él me dejó o ella me dejaron una enseñanza, me dejaron un propósito, me llevaron al propósito de Dios. Eso no tiene valor. Amén. No tiene valor, no tiene valor. Entonces estamos ahí adorando al Señor y esa es la verdadera adoración. No es solo cantar, dijimos, no es solo música, sino es darle a Dios lo que más amamos, como un sacrificio de estar dispuesto ahí. Darle a Dios nuestra vida, nuestro futuro, nuestros planes, nuestras metas. Eso es alabar en medio de la prueba. Es un perfume que entregas, un incienso. Amén. Que Dios puede rechazar porque no está hecho de corazón. Dios lo puede decir, bueno, o puede aceptarlo, como la ofrenda de Abel. Fue aceptada por Dios. Amén. ¿Me entiendes? Dios puede aceptar o rechazar, porque si nace de tu corazón. Eso es lo que hizo Abraham. Adoró, con eso sacrificó, con eso fue obediente. Mire, la obediencia a Dios no es solo cuando esperamos hasta el milagro. Somos obedientes hasta que esperamos el milagro, no. Sino cuando estamos dispuestos a entregar ese milagro. Eso es obediencia. El esperar es una parte.
Pero nosotros los humanos somos que cuando recibimos algo decimos, es mío, ¿no? ¿No decimos así? ¿Vieron cuando uno era chiquito? Me gusta ver a los niños jugar. ¿Y qué hacen? Mío. Pero prestáselo para que jueguen juntos. Mío. Ahí están los niños, ¿no? Todo es mío, mío, mío. Y a veces nosotros somos un poquito así con el Señor. Somos un poquito niños. Mío, tú me lo diste, Señor. Pero no te lo quiere sacar. Quiere que lo entregues nada más. No te lo va a sacar. Quiere que lo sueltes. No te lo va a quitar porque te lo dio. Te lo prometió y te lo dio. Obediencia a Dios no es solo cuando esperamos hasta el milagro, sino cuando estamos dispuestos a entregar aún ese milagro. Jehová Jireh es el nombre que Abraham descubre cuando entrega lo más preciado. ¿Sabe por qué se reveló ese nombre? Porque logró entregar algo que nadie lo había entregado. ¿Sabe? Los nombres de Dios se revelan en momentos únicos, en momentos tremendos. Y en este momento se reveló un nombre de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando Dios descubre que Abraham entrega lo más preciado que tiene. Eso es Jehová Jireh. Significa que Dios es poderoso para intervenir en cualquier circunstancia que estemos atravesando, siempre y cuando vivas rendido al Señor. Ahí aparece Jehová Jireh. ¿Sabe por qué mucha gente me dice, pastor, yo no vivo en bendición? Y usted sabe que a mí no me gusta hablar de dinero, pero hay veces que tengo que ir a la palabra de Dios. Los que me conocen ya hace 11 años aquí saben que jamás ni siquiera hemos dicho ahí, a ver, pasen 5 que tengan 1000. Mire, ese es un ladrón si hace eso. Y si usted lo ve aquí, no lo permita en este púlpito, porque está prohibido aquí. Es un ladrón, le está quitando el dinero a la gente. Ladrón es la palabra. Pero cuando uno dice, pastor, no vivo en bendición, pero usted está dándole a Dios lo que es de Él. No, porque eso no me lo reveló Dios todavía. No te lo reveló Dios. Mira si hoy se lo está revelando o no el Señor. ¿Hay revelación de Dios hoy? Y no estamos pidiendo dinero. Estamos diciéndole que hay una forma de bendición de vivir. Entonces cuando no hay bendición es porque el Señor no abrió las ventanas de los cielos para que sobreabunde. Pero tampoco significa que si usted va a darle a Dios lo que es de Él, va a tener siempre mucho. No se crea esa mentira. Porque usted puede ser fiel a Dios, pero hay veces que usted va a tener lo mínimo indispensable. Usted va a aprender a vivir en lo poco y en lo mucho. Con todo va a estar preparado para servir al Señor. No es que uno dice, Señor, pero mira, yo te doy y tú no me das. No, uno no da para que Dios le dé. Uno da por amor al Señor. Y cuando uno da, no está bajo maldición. ¿Y sabe qué pasa? Dios interviene. Me ha pasado cientos y miles de veces. Dios interviene. No sé cómo Dios lo hace. Pero Dios interviene porque Dios está viendo el corazón, está viendo la entrega. Y Dios dice, yo tengo que también cumplir con mi palabra. No me puedo contradecir. Y ahí es Dios donde interviene en circunstancias extremas. Pero mientras tú vivas rendido al Señor en ese aspecto, vas a ver la mano de Dios. Abraham estaba esperando que Dios intervenga. Él sabía que tenía una promesa de Dios para su vida y que esa palabra se iba a cumplir de alguna manera. Él sabía por la fe que si tenía que sacrificar a su hijo, Dios se lo iba a devolver. Estaba completamente... tenía una fe completa, ¿no? ¿Qué le parece? Yo tomo este ejemplo de Abraham, ¿no? Porque hay veces que nosotros estamos todavía esperando a ver si Dios es de Dios o no es de Dios. Y Abraham no estaba esperando si es de Dios o no es de Dios. Sabía que era de Dios. Sabía que tenía que hacer eso. Jehová Jireh es el Dios que tiene salida para nuestras vidas. Eso también significa que en un momento donde está viviendo ahí Abraham ese momento con su hijo, Dios, ¿qué le dijo ahí? Espérate, no. Tenía una salida para eso. Y de espaldas ya había puesto allí un carnerito.
Jehová Jireh significa que Él tiene salida para nuestras vidas en cualquier situación en que estemos. ¿Y sabe qué? Para muchos de nosotros es hora de que vivamos libres en el Señor. Es hora de que te veas sano en el Señor, que te veas libre en el Señor. Es hora de que no bajes esos brazos, que tengas esa palabra del Señor, pero que veas también la mano del Señor. Es hora de que te veas predicando la palabra del Señor, que veas tu familia entregada al Señor. Porque tienes que ver por fe, pero también tienes que recibirlo. Amén. O sea que yo creo que son tiempos que estamos viviendo tremendos, hermanos, donde Dios está visitándonos, Dios está hablándonos, Dios está haciendo algo, quizás no externamente lo estamos viendo, ¿no? Pero internamente estamos viendo algo tremendo que está haciendo cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que estamos orando hace años. Eso es lo que estamos orando. Que Dios haga algo dentro nuestro que luego se refleje hacia afuera. Y ese milagro muchas veces, ¿sabes dónde lo ves? En el lugar de la entrega. ¿Qué quiere decir con esto? Abraham no vio ese milagro, ese carnerito que estaba atado ahí. Cuando él pasó no estaba. Tuvo que seguir caminando. Y quizá caminó 10, 15 metros y ahí estaba el monte Moriah. Y ahí estaba todo preparado y ahí estaba todo listo. Y le dijo al Señor, date vuelta. Y si yo pasé por ahí. Pero ahí estaba el carnerito. Si no hubiera ido hasta ese lugar de entrega, no hubiera habido carnerito allá atrás. ¿Sabe dónde Dios te va a proveer? En el lugar de rendición, en el lugar del altar.